Bienvenidos a Ideas y Política. Soy Roberto Casanova. En esta presentación quiero hacer una comparación entre las principales doctrinas político-económicas contemporáneas. Antes de empezar, sin embargo, quisiera hacer dos advertencias. La primera es que hablar de doctrinas político-económicas implica una simplificación. No existe un solo liberalismo, no existe un solo socialismo, existe una familia de doctrinas liberales o una familia de doctrinas socialistas. Lo que he hecho para fines de esta presentación es construir un modelo teórico de cada una de estas familias, tratando de identificar el conjunto de componentes que le dan su identidad propia. La segunda advertencia es que no haré una revisión histórica de los antecedentes de cada una de estas doctrinas, ni tampoco un análisis crítico. Me concentraré en presentar cada doctrina en sus propios términos. No haré caricatura de ellas para facilitar así su cabal comprensión. Dicho esto, entonces entremos en materia. Las doctrinas que voy a considerar van a ser cuatro: el socialismo de inspiración marxista, la socialdemocracia, la economía social de mercado y el liberalismo. La comparación va a consistir en la revisión de las concepciones que cada una de estas doctrinas posee sobre tres ámbitos temáticos. En primer lugar, sobre el ser humano, la sociedad, la historia. En segundo término, sobre el proceso económico y la cuestión social. Y finalmente, sobre el Estado y los derechos. La doctrina socialista de inspiración marxista, insisto, se basa en el llamado materialismo histórico. Este es considerado como una teoría científica de la historia. Más aún, quienes lo promovieron inicialmente lo calificaban como la única teoría verdaderamente científica de la historia. De acuerdo a esta perspectiva, los seres humanos, en lo que pudiéramos llamar el proceso social de producir, crearían ciertas relaciones económicas. Estas relaciones, aunque se manifiesten a través de las personas, serían necesarias, serían incluso independientes de la voluntad de dichas personas. En tal sentido, para usar una frase de Marx, no sería la conciencia del hombre la que determinaría su ser, sino que por el contrario sería su ser social, es decir, la posición que cada quien ocupa en la estructura económica de una sociedad, lo que determinaría su conciencia, sus valores, sus formas de pensar. Ahora bien, el conjunto de estas relaciones económicas formaría la estructura de las sociedades, la estructura básica de las sociedades que han existido hasta el presente, como el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo o el propio socialismo. En cada formación histórica, la clase social propietaria de los medios de producción tendría la oportunidad de enriquecerse a costa de los sectores sociales desposeídos. Las modalidades de esta explotación habrían, por supuesto, cambiado a lo largo de la historia, pero su lógica sería la misma. Por ello, el conflicto entre clases sociales habría sido siempre inevitable, y la historia, para usar nuevamente una frase de Marx, la historia de toda sociedad hasta el presente habría sido en el fondo la historia de las luchas de clases. Cualquier dimensión de la vida social en toda época y lugar solo sería entonces comprensible a partir de ese conflicto clasista, conflicto abierto o latente. Quien negase esa verdad estaría sirviendo, sabiéndolo o no, a la clase dominante, interesada, por supuesto, en mantener oculta la realidad de la explotación, de la cual incluso muchas veces no sería consciente ella misma. Ocurriría entonces que las ideas dominantes en cualquier sociedad clasista también tendrían el sello de las clases sociales dominantes. La única manera de acabar con la explotación humana y alcanzar la justicia social sería entonces, en definitiva,
mediante la transformación revolucionaria de la sociedad. La violencia habría sido, esto es una frase también, o una expresión del materialismo histórico, la violencia habría sido en realidad la partera de todos los modos de producción que han existido. El proletariado y los sectores sociales desposeídos, dotados hoy de la concepción materialista de la historia, estarían en la posibilidad de crear una sociedad sin propiedad privada, es decir, una sociedad sin clases sociales. El socialismo sería la transición entre la sociedad capitalista actual y esa futura sociedad comunista. En esta sociedad, la comunista, cada quien daría a la sociedad su mejor esfuerzo en la producción social de bienes y servicios y recibiría a cambio lo necesario para satisfacer sus verdaderas necesidades. Para el socialismo, en síntesis, el hombre sería capaz de construir una sociedad ideal, transformando la realidad, su entorno, pero también transformándose a sí mismo, convirtiéndose en lo que se dio por llamar el hombre nuevo, un hombre cuyo interés personal coincidiría plenamente con el interés general. Pasemos ahora a considerar al liberalismo. El liberalismo parte de un hecho difícilmente rebatible. El libre albedrío es consustancial a la condición humana. Las personas tenemos que hacer constantemente uso de nuestra razón, una razón siempre falible, siempre limitada, pero que nos permite decidir qué hacer en cada circunstancia. Sin embargo, del hecho de que los seres humanos tengamos libre albedrío, no se deduce automáticamente que éste deba ser respetado. El liberalismo asume entonces que el respeto a la libertad individual debe ser convertido en el principio político fundamental de una sociedad. Por libertad individual como principio político, el liberalismo entiende el estado en el que una persona no es coaccionada por nadie, en particular por el Estado, para que actúe en contra de su voluntad, a menos, por supuesto, que dicha persona intentase coaccionar a otra. Solo ese principio político expresado en derechos individuales, en instituciones, nos garantizaría que pudiésemos vivir vidas realmente humanas, vidas realmente creativas. Una sociedad organizada con base en instituciones liberales podría ser una sociedad compleja, es decir, una sociedad cuyo orden y progreso surge de forma espontánea de las contables interacciones que las personas realizan en el marco de aquellas instituciones liberales. La evidencia histórica sería concluyente desde la perspectiva reciente para el liberalismo. Las sociedades que se han organizado con base en principios liberales abrieron posibilidades a la creatividad, al emprendimiento del ser humano. Ello se ha traducido en la expansión más grande de la historia en materia de producción y a la mayor mejora conocida en las condiciones de vida de la población. Ahora bien, varias de las instituciones liberales más importantes son productos civilizatorios cuya génesis se pierde en la historia. La propiedad privada es un buen ejemplo. Libertad y propiedad privada, debe destacarse, son para el liberalismo realmente inseparables. La libertad puede ser definida también como el estado en el cual los derechos de propiedad de una persona sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su legítima propiedad material, no son invadidos, no son agredidos. Este principio, que hoy forma parte de leyes y culturas en la mayoría de las sociedades, no fue creado por alguien en particular. Fue más bien una práctica social que se fue extendiendo
y que permitió prosperar sin que fuese una estrategia deliberada de nadie en particular a aquellos grupos humanos que la adoptaron. Otra cosa es que con el tiempo, como sabemos, esa institución se haya formalizado en leyes, en constituciones. Pero a pesar de su respeto a algunas tradiciones, el liberalismo no es un pensamiento conservador. No tiene miedo al cambio, incluso drástico. No busca preservar alguna identidad colectiva. Dado que existen tradiciones que respetan la libertad y otras que no lo hacen, el liberalismo está abierto, según sea el caso, tanto a la preservación de algunas tradiciones como al cambio de otras. De todos modos, lo que sí cabe advertir es que el liberalismo, consciente de los límites de nuestro conocimiento, consciente de la falibilidad de nuestra razón, actúa siempre con precaución ante cambios radicales en normas y reglas que pueden haber perdurado durante largo tiempo y que en el fondo pueden representar soluciones culturales a problemas cuya cabal comprensión puede escapársenos. La socialdemocracia proviene fundamentalmente de una revisión profunda del socialismo. La socialdemocracia no asume, por ejemplo, como si lo hace el socialismo, que la historia obedezca a determinadas leyes inmutables o que la humanidad llegará inevitablemente a alcanzar una utopía como la comunista. La socialdemocracia piensa, por el contrario, que el progreso humano, en beneficio sobre todo de los más débiles, es un proceso abierto. Más aún que lo importante no es proponerse una supuesta meta final, sino más bien ir avanzando mediante el inteligente aprovechamiento por parte de los sectores progresistas de las oportunidades históricas que se vayan presentando. En tal sentido, aunque la socialdemocracia acepta la existencia de antagonismo entre propietarios y trabajadores, no piensa que ese conflicto sea algo insalvable. Su confianza se basa en particular, como su nombre lo indica, en la democracia. A través de la democracia se habría hecho posible que la mayoría de la población en cualquier sociedad, esa mayoría integrada por trabajadores y empleados, haya sido incluida en el proceso político y de esta manera pueda incidir en la definición, en las responsabilidades del Estado. El Estado trascendió, gracias a la soberanía popular, su condición de Estado de Derecho para devenir en un Estado democrático y social de derecho. Para la socialdemocracia no es pues una fatalidad, algo inevitable, que el empobrecimiento de una parte de la sociedad sea la condición del progreso de la otra. El logro de la igualdad, la superación de la sociedad de clases, ideales del pensamiento socialista, podrían ir materializándose en forma progresiva mediante una reforma constante, permanente del orden social. No haría falta acudir entonces a la violencia revolucionaria para tal propósito. La violencia, de hecho, sería contraproducente. La democracia, los derechos sociales, el desarrollo de la conciencia de los actores trabajadores permitirían el progreso histórico de manera pacífica. Todo ello sería factible sin causar perjuicios significativos a la iniciativa empresarial privada ni al funcionamiento de los mercados. De hecho, ha ocurrido que los trabajadores se han ido convirtiendo en accionistas de manera directa o a través de fondos mutuales, fondos de inversión de muchas empresas privadas. En este sentido, los intereses de los trabajadores son hoy en parte los mismos de los sectores capitalistas. Lo requerido en realidad para la actual socialdemocracia sería el enfrentamiento a las nuevas y a las viejas estructuras de poder oligárquico e impedir la excesiva acumulación de riqueza
por parte de algunos sectores privilegiados. Pero debe entenderse, según la socialdemocracia, que este es un desafío que debe ser renovado periódicamente, pues si las fuerzas de resistencia social se debilitasen, las fuerzas del capital intentarían de nuevo acumular la mayor parte del producto social. El progresismo socialdemócrata, en definitiva, sería un compromiso sin fin. La economía social de mercado es en buena medida la expresión práctica, la expresión aplicada de una doctrina político-económica poco conocida, el llamado ordoliberalismo. Quisiera referirme entonces a esta doctrina. El ordoliberalismo asume, como lo hace también el liberalismo, el respeto al libre desenvolvimiento de la personalidad. En consistencia con eso, enfatiza también la responsabilidad individual. Sin embargo, el ordoliberalismo va más allá, pues concibe el respeto a la libertad y la exigencia de la responsabilidad individual como expresiones de un principio más amplio, el respeto a la dignidad de las personas. Por eso plantea también la necesaria solidaridad ante quienes viven por causas no imputables a ellas en condiciones indignas. Al respecto, el ordoliberalismo se siente heredero de una larga tradición moral de Occidente, una tradición que es fundamentalmente cristiana. El gran tema ordoliberal es entonces cómo dar forma a un ordenamiento institucional que, respetando y promoviendo esos principios, pueda al mismo tiempo generar prosperidad para todos en forma sostenible. En otras palabras, cómo armonizar orden institucional y libertad. De allí su nombre, ordo, que significa orden, y liberalismo. El ordoliberalismo plantea que ello solo es posible mediante reglas o instituciones que garanticen y promuevan un sistema de mercado en el cual exista realmente libertad de elegir y competencia. Por una parte, con un sistema democrático genuinamente pluralista en el cual el poder político no sea una fuente arbitraria de desorden, por otra parte, y finalmente con una política social orientada esencialmente a desarrollar las capacidades de las personas para vivir de forma autónoma. Para el ordoliberalismo, las instituciones o reglas son quizás entonces su foco central. Estas tendrían algo de proceso espontáneo y evolutivo, surgido de las acciones de las personas a lo largo de la historia, como lo plantea el liberalismo. Pero también estas instituciones, estas reglas, serían el resultado de una deliberada política en favor de la dignidad. Ello conecta, como veremos luego, con la problemática del poder y sobre todo con la problemática de la concentración del poder. Cabe agregar que el ordoliberalismo se caracteriza por su perspectiva sistémica a la hora de abordar la comprensión de las sociedades. Concibe efectivamente a la economía como un sistema complejo, basado en un conjunto de reglas y que sirve de marco a incontables decisiones individuales. Pero asume además que la economía no es comprensible si no se le considera por una parte en relación con otros sistemas de la sociedad, el político, el jurídico, el moral, el cultural, y por la otra en relación con el ambiente. Es por eso que uno de sus fundadores sostenía con un juego de palabras que quien solo sabe de economía, ni de economía sabe. Es por eso que, por ejemplo, el ordoliberalismo plantea que una economía de mercado no funcionará igualmente bien en cualquier contexto social. La valoración social del trabajo, el sentido de continuidad y de ahorro, el respeto a la propiedad ajena, el deseo de autonomía,
el manejo de la incertidumbre, la responsabilidad, la honradez, entre otras actitudes, serían esenciales para garantizar un adecuado desempeño de una economía de mercado. El mantenimiento y el desarrollo del civismo y del espíritu comunitario es entonces otra de las preocupaciones de la economía social de mercado, del ordoliberalismo. No es un asunto que simplemente relegue a otras esferas del pensamiento social y de la acción política. Pasemos ahora a considerar lo que cada una de las 4 doctrinas que estamos estudiando tiene que decir con más detalles sobre la economía, sobre la cuestión social. Continuemos entonces con el orden, empecemos con el pensamiento socialista. Para el socialismo, el valor de una mercancía está determinado por la cantidad de trabajo que se le ha incorporado. El trabajo, en realidad, sería la única fuente creadora de valor. Sería también la única fuente legítima de propiedad. En la economía capitalista ocurriría, sin embargo, que los trabajadores no poseen medios para producir y se ven obligados entonces a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. El asunto está en que en su condición de asalariados reciben a cambio, en forma de masa salarial, un monto inferior al que ellos, y solo ellos, han incorporado a las mercancías mediante su esfuerzo. Hoy en día, aunque las formas de trabajo son diversas, desde el trabajo de un obrero sin mayor calificación hasta el profesional súper especializado, lo esencial seguiría siendo que la diferencia entre el ingreso recibido por los trabajadores y el valor generado por ellos es un plusvalor, es decir, un trabajo no remunerado del cual se apropia el dueño de los medios de producción, el burgués, para usar el término marxista. Esta es sucintamente la teoría marxista de la plusvalía o de la explotación en el marco de una economía capitalista. Si se aspira a acabar la explotación y lograr la justicia social, solo la clase trabajadora debería ser entonces colectivamente la propietaria de los medios de producción. El logro de este objetivo implicaría reacciones diversas por parte de los sectores explotadores, reacciones que podrían llegar hasta el uso de la violencia. La legítima respuesta revolucionaria, según el pensamiento socialista de inspiración marxista, la legítima respuesta, digo, también debería ser igualmente violenta. Se trata de una lucha finalmente entre enemigos de clases y la violencia de los trabajadores sería plenamente justificable. Esto es lo que, según el socialismo marxista, los pueblos deberían comprender. No habría nada que hiciese más daño a una revolución que la búsqueda de la reconciliación, la búsqueda de la paz, antes de que los objetivos revolucionarios hubiesen sido logrados. La propiedad privada de los medios de producción debería ser sustituida por formas de propiedad colectiva, de propiedad estatal. En todo caso, los excedentes generados por una empresa socialista no deberían ser vistos como ganancias en que los particulares puedan apropiarse, sino más bien como recursos que deben ir a fondos colectivos para desde allí ser redistribuidos a la sociedad. La máxima socialista es de cada quien según sus capacidades, a cada quien según sus necesidades. De igual modo, el mercado, es decir, el sistema de precios, de salarios, de tasas de interés, debería ir desapareciendo o al menos ir subordinándose al nuevo orden socialista. Para el socialismo, es bueno enfatizarlo, las interacciones entre personas que persiguen sus intereses particulares y que buscan satisfacer sus necesidades individuales generan diversas inequidades, ocasionan despilfarro de recursos y conducen irremediablemente a crisis periódicas.
Por todo ello, la planificación económica deberá sustituir al mercado, o al menos subordinarlo al interés general. Esta planificación socialista debería estar orientada a la producción y distribución de bienes y servicios que satisfagan las verdaderas necesidades de las personas. Insisto, las verdaderas necesidades de las personas. Para los socialistas, la factibilidad de este objetivo habría aumentado sustancialmente en los años recientes, gracias a las nuevas tecnologías de la información, de las comunicaciones. A estas tecnologías se agregan constantemente nuevas innovaciones en materia de biometría, de identificación facial, de geolocalización, para mencionar solo algunas. El socialismo, entonces, en definitiva, sería hoy tecnológicamente más viable de lo que fue en el siglo pasado. Eh, para el liberalismo, cada vez que haya alguien que desee adquirir un bien cualquiera, por una parte, y que haya alguien dispuesto a producirlo o a venderlo, si ya lo posee, por otra parte, surgiría la posibilidad del intercambio. A través del intercambio, cada quien buscará pasar de una situación más favorable que aquella en la cual se halla, dando voluntariamente algo de lo que posee por tener a cambio algo que en ese momento valora más. Multiplíquese por millones esa dinámica y nos haríamos una idea de lo que el mercado supone a cada momento. Es posible afirmar que el mercado se halla presente entonces en todas las economías desarrolladas o subdesarrolladas, competitivas o monopólicas, libres o intervenidas. Incluso la aspiración comunista a planificar y controlar totalmente la economía no logró, muy a su pesar, erradicar al mercado. La diferencia está en que en algunos casos el mercado ofrece su potencial para generar innovación y bienestar, mientras que en otros ese potencial es desaprovechado y el mercado se manifiesta entonces de manera informal o bajo la forma de los llamados mercados negros. Para el liberalismo, a largo plazo, solo han sido exitosos los países que han creado y mantenido un marco institucional adecuado, dentro del cual opere una economía de mercado y competitiva. En esta dinámica hay que destacar el valor de cualquier producto o servicio dependerá en última instancia de lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. Aunque un bien cualquiera tenga un costo de producción muy elevado, su valor será nulo si nadie está dispuesto a pagar nada por él. En tal sentido, los precios constituyen señales sobre las valoraciones que los compradores están haciendo de los bienes y servicios. La economía de mercado, entonces, afirma el liberalismo, solo ofrece una vía a quien desea prosperar y enriquecerse, y esta vía es servir a los consumidores de la mejor manera, ofrecerle los bienes y servicios más baratos posible. Tal vez lo más importante del proceso de competir en el mercado sea el descubrir, es decir, encontrar o prever información sobre el comportamiento actual o futuro de las demandas, de las preferencias de los compradores. Información además sobre nuevas tecnologías, sobre procesos organizativos, sobre precios de insumos, sobre su calidad, entre otras numerosas variables. La función empresarial, que no es lo mismo, por cierto, que el llamado sector empresarial, la función empresarial la cumple cualquiera que ante el descubrimiento de una oportunidad de mercado se dedica a organizar, a coordinar los recursos productivos para crear bienes y servicios que satisfagan a los consumidores. La ganancia, entonces, es el ingreso obtenido por quien desempeña exitosamente esa función empresarial. Alguien que ha realizado un cálculo correcto, un cálculo acertado sobre el movimiento de los precios, tanto de productos como de insumos.
La capacidad de los mercados libres y de competencia para generar prosperidad está ampliamente demostrada según el liberalismo. La pobreza en que aún vive una parte importante de la humanidad no es consecuencia del funcionamiento de los libres mercados. Este, de hecho, es la solución al problema de la pobreza. En tal sentido, el liberalismo cuestiona la existencia, por ejemplo, de políticas sociales, pues su aparente carácter benéfico hace perder de vista que tales políticas exigen necesariamente la redistribución de recursos, desde quienes pagan impuestos a quienes reciben los subsidios. Esto supone no solo la pérdida de libertad de quienes deben pagar mayores impuestos, sino también el surgimiento de burocracias estatales, de relaciones clientelares entre políticos y ciudadanos. Por esa vía estaríamos afectando al libre mercado, la única forma, según el liberalismo, de superar la pobreza de forma sostenible. La minimización del Estado que promueve el liberalismo no significa, sin embargo, dejar al descampado a las personas. Por el contrario, lo que implicaría sería la liberación de recursos que hoy son apropiados por el Estado en forma de impuestos y que estarían disponibles ahora para ser usados por las personas. Usar estos recursos para decidir libremente a quién adquirir servicios de salud, de seguridad social o de educación. Estaríamos tan acostumbrados, según el liberalismo, a depender de las llamadas políticas sociales que se nos haría difícil ver cómo los servicios que esas políticas ofrecen hoy pudieran ser perfectamente prestados de mejor manera por proveedores privados sometidos a la disciplina de la competencia. Las personas entonces, en vez de pagar impuesto al Estado para que preste estos servicios, mantendría esos recursos para decidir libremente a quién adquirirlos. En ese esquema sería entonces el ciudadano, como usuario de tales servicios, quien se vería principalmente favorecido. La socialdemocracia piensa que en una economía capitalista el proceso de agregación de valor involucra a todos los factores productivos y no solo al trabajo. Argumenta, sin embargo, que el balance de poder entre los factores productivos implica con frecuencia que uno de ellos, el capital, reserve para sí la mayor parte del ingreso generado en el proceso productivo. La disputa por el excedente es pues un tema significativo para la socialdemocracia y el empoderamiento de los trabajadores es un componente clave de su visión. De allí la importancia que siempre le ha otorgado a la organización y a la legislación laboral. Por otra parte, la socialdemocracia no confía plenamente en las fuerzas del mercado para lograr el crecimiento económico sin distorsiones. La fijación oligopólica de precios, la especulación, la existencia de asimetrías de información perjudiciales a los consumidores o a los trabajadores, por mencionar solo algunos supuestos fallos del mercado, impulsaría a los socialdemócratas a establecer mecanismos de regulación. Los controles de precios, por ejemplo, son vistos por esta doctrina como un instrumento necesario en determinadas circunstancias. Por otra parte, los mercados tenderían también, según la socialdemocracia, a generar inestabilidad en materia de inversión, en materia de empleo. Esto sería inherente a su dinámica y podría ocasionar, de no enfrentarse decididamente, grandes costos sociales, políticos, económicos. Ello sería más importante aún ante eventos inesperados como la reciente pandemia. El Estado debería contar, pues, según la socialdemocracia, con políticas fiscales y monetarias orientadas a regular la actividad económica. Los déficits fiscales y el endeudamiento público
tan criticados por las doctrinas liberales, no deberían ser obstáculos para evitar las crisis económicas y las elevadas tasas de desempleo que éstas pueden conllevar. Pero la intervención estatal en el proceso económico debe ir más allá, según la socialdemocracia. A pesar de entender que la iniciativa privada es necesaria para impulsar la innovación y el crecimiento económico, la socialdemocracia asume que ciertas áreas económicas, por su carácter estratégico, deberían permanecer bajo control estatal. Argumenta de esta forma que las empresas públicas pueden ser tan productivas como las privadas si están sometidas a los incentivos adecuados, sobre todo de naturaleza democrática. Algo similar ocurriría con ciertas inversiones que el sector privado no podría o no querría realizar y que exigirían el diseño y ejecución de proyectos de carácter estatal. La socialdemocracia afirma, por otra parte, que la pobreza y la desigualdad no son problemas que una economía de mercado, por más competitiva que sea, resolverá por sí sola. La acumulación de riqueza, de hecho, puede generar dinámicas autorreforzadas o autorreforzadoras. La riqueza de un sector le ofrecería mejores oportunidades de todo tipo, dejando al margen del desarrollo a amplios sectores que no tienen acceso a esas oportunidades. El llamado efecto derrame, mediante el cual la riqueza acumulada en la cúspide social iría bajando, por así decirlo, hacia los estratos sociales inferiores, sería en buena medida una falsedad. Por eso correspondería al Estado, según la socialdemocracia, mantener una orientación redistributiva permanente en sus acciones a través de políticas tributarias progresivas y sobre todo en la ejecución de ambiciosas y eficientes políticas sociales. Para el ordoliberalismo, solo una economía de mercado es realmente compatible con la libertad de las personas y permitiría, por tanto, el despliegue de su capacidad creadora, de su espíritu emprendedor. Pero no es cualquier economía de mercado de la que habla el ordoliberalismo. Se trata específicamente de una economía en la que exista la mayor competencia posible entre los agentes económicos, o lo que es igual, en la que no existan monopolios u oligopolios. En un mercado como ese, la única forma de progresar para el empresario es produciendo y haciendo cosas que los demás, que los consumidores, consideren valiosas. La economía social de mercado sostiene, por otra parte, que el esfuerzo por crear un orden de competencia será inútil si no se garantiza la estabilidad del valor del dinero. El logro de este objetivo requiere básicamente sustraer de los gobiernos el poder para cubrir sus requerimientos fiscales, sus requerimientos financieros, mediante la creación, mediante la emisión de moneda. Todo gobierno, según el ordoliberalismo, es propenso, sea por falta de visión o por irresponsabilidad, a claudicar ante esa incitación, la de financiarse mediante la creación de dinero. Y por ello deben crearse las barreras institucionales para evitarlo. La inflación, que acompaña siempre la creación de dinero para financiar a los gobiernos, es más que un problema monetario, es también un problema fiscal y en última instancia un problema político. La economía social de mercado sostiene también que la dinámica de un mercado competitivo puede dejar al margen a numerosos grupos sociales. En tal sentido, sostiene que las personas son pobres
no porque sean explotadas, sino porque no están incluidas en la dinámica de generación de riqueza. ¿Cómo puede lograrse entonces la superación de la pobreza? Se pregunta el ordoliberalismo. Expresado en forma concisa, ayudando a las personas a desarrollar sus capacidades productivas y promoviendo oportunidades para que puedan ejercerlas de acuerdo con sus planes particulares. Pero según la economía social de mercado, todo esto debe hacerse de tal manera que en sintonía con el principio de apoyo subsidiario, las personas desarrollen y mantengan capacidades productivas que les permitan responsabilizarse de sus vidas. Pero el carácter social de la economía social de mercado va más allá y se expresa también en incentivar la cooperación entre sectores que concurren al proceso productivo. El objetivo último es que empleadores y trabajadores se comporten como contrapartes sociales para disfrutar conjuntamente del progreso de la productividad. Esta orientación permite abordar en forma adecuada asuntos como la política laboral, la negociación colectiva, la cogestión empresarial, la participación accionaria de los trabajadores, entre otros. La productividad y su constante crecimiento es, como puede apreciarse, un factor clave para entender la propuesta de la economía social de mercado. Solo una economía competitiva, solo la competencia, impulsa a las empresas a ser cada vez más productivas, disminuyendo sus costos, disminuyendo sus precios relativos. Ahora bien, empresas cada vez más productivas pueden ofrecer empleos de creciente calidad y con mejores remuneraciones. Estos empleos serán ocupados por personas con mayores capacidades productivas. Como se ve, aquí hay un proceso entonces de reforzamiento de lo económico, de lo social, gracias al crecimiento de la productividad. Pero el asunto va un poco más allá, porque personas mejor remuneradas expandirán los mercados y las oportunidades de consumo también se verán entonces amplificadas, oportunidades para nuevos emprendimientos. El mayor dinamismo de una economía como esta le hará capaz de generar, de crear la masa de impuestos necesaria para financiar, por una parte, los bienes públicos que impulsen aún más el crecimiento de la productividad y por la otra, una política social que haga más productivas a las personas. Dentro de este círculo virtuoso que he descrito brevemente, se ve entonces que el crecimiento de la productividad es el eslabón que une el crecimiento económico y el bienestar social. El énfasis que se coloca en la productividad puede conducir, por supuesto, a lo que pudiéramos llamar el productivismo, desconociéndose los efectos desfavorables del crecimiento de la economía sobre otras dimensiones de la vida social y, sobre todo, sobre el entorno natural. Los aspectos ecológicos en particular han sido ampliamente considerados por la economía social de mercado. De hecho, en algunas ocasiones se le califica como economía social y ecológica de mercado. Frente a la crisis ambiental que hoy vivimos, el ordoliberalismo plantea la necesaria participación del Estado, de las empresas privadas, de la sociedad civil en general. Argumenta que la relación armónica entre mercados y los ecosistemas es perfectamente posible si se crean los marcos institucionales adecuados, marcos respetuosos de los principios propios del ordoliberalismo, pero consistente también con principios como el de la sustentabilidad. De cualquier modo, también plantea el ordoliberalismo que la solución del problema ambiental va más allá de arreglos institucionales, de políticas públicas,
y que exige necesariamente el desarrollo de una mayor conciencia ecológica en la ciudadanía. Pasemos ahora a considerar el último ámbito temático relativo a Estado y derechos y a conocer lo que cada una de las doctrinas consideradas dice al respecto. Para el socialismo, insisto una vez más, el socialismo de inspiración marxista, la independencia de los poderes públicos o principios como el de la separación entre el Estado y la sociedad son propios de una concepción liberal burguesa del Estado. Principios como estos serían solo una ficción muy conveniente, pues en la práctica la burguesía, en alianza con los partidos políticos del status quo, lograría mantener siempre bajo control al Estado, haciendo de este un Estado clasista al servicio de las exigencias de la acumulación capitalista. Por eso, solo un Estado socialista en el cual el poder fuese ejercido directamente por el pueblo, por los sectores de trabajadores, sería un Estado realmente justo. Aunque hay que entender que este Estado socialista también sería un Estado clasista, solo que en este caso sería el pueblo, los sectores trabajadores, la clase dominante, y estarían orientados a acabar con el sistema de clases y por esa vía en el futuro a acabar con la noción misma de Estado. La estrategia socialista implicaría, entre otras transformaciones, la sustitución progresiva del llamado estado del bienestar por un estado comunal o popular. Para ello, el régimen revolucionario promovería que distintas expresiones organizativas del poder popular, consejos de trabajadores, asumiesen funciones y competencias públicas. Un Estado comunal, el pueblo organizado se convierte, en definitiva, en parte del Estado. El Estado socialista sería además un Estado unitario, no podría ser un Estado federal. No pueden existir en ese Estado instancias de gobierno que no dependan jerárquicamente del poder nacional. El Poder Ejecutivo Nacional en particular debe ser concebido casi como una organización militar. Al fin y al cabo se trata de un gobierno revolucionario que estaría librando una lucha de clases y que requeriría, por tanto, unidad de mando. La democracia es la vía pacífica para avanzar en los cambios revolucionarios, pero debe entenderse al mismo tiempo que la conciliación entre clases sociales es imposible. Surge entonces una pregunta de manera natural. De perder unas elecciones en un gobierno revolucionario, ¿debe entregar el poder a sus enemigos de clase? En otras palabras, ¿es compatible una revolución socialista con el principio democrático de la alternancia en el poder? La pregunta es retórica, pues la respuesta desde la perspectiva revolucionaria es evidente. Es absurdo plantearse la posibilidad de que gobiernos revolucionarios y gobiernos burgueses contrarrevolucionarios se turnen en el poder. Por ello, si la vanguardia revolucionaria accediese por la vía electoral al poder, la revolución socialista no debe caer en el chantaje de la democracia representativa, de la democracia liberal. En su camino hacia la construcción de un Estado popular, debe evitarse de cualquier manera el retorno de la burguesía al poder. Dicho en breve, una revolución socialista en el poder no puede perder elecciones. Una revolución socialista es una transformación radical del orden capitalista e implica desplazar definitivamente a la clase burguesa
para que la clase proletaria, para que los sectores populares accedan al poder y den forma al nuevo orden socialista. El liberalismo desconfía del Estado. El liberalismo califica al Estado como fuente de constantes amenazas a la libertad de los individuos. El Estado ideal sería un Estado mínimo, un Estado dedicado solo a garantizar la seguridad, la defensa, la justicia, sin las cuales la libertad no sería posible en la práctica. Cualquier otra actividad estatal constituiría una intromisión inadmisible en la vida de las personas y no debería olvidarse además que el cobro de impuestos ante un Estado que va más allá del Estado mínimo es un acto de violación de los derechos de propiedad. Es la manera en que el Estado se queda con parte del ingreso y de la riqueza de los ciudadanos. De acuerdo al liberalismo, los derechos humanos solo pueden ser derechos individuales. Su carácter colectivo se referiría al hecho de que son compartidos por los individuos. Sería peligroso pensar en términos de derechos de un colectivo, derechos que se ubicarían por encima de los derechos de las personas. Al hacerlo, desde luego, podemos terminar justificando con el discurso de los derechos humanos la violación de derechos individuales. El derecho a la cultura, por ejemplo, es el derecho de una persona, de un individuo, a ser parte de la cultura que decida. No es el derecho de un ente abstracto llamado cultura a que se le respete. El liberalismo no niega, por supuesto, en modo alguno, que los individuos no puedan crear o no se sumen de manera voluntaria en ejercicio de su libertad a iniciativas colectivas. Solo afirma que tales individuos deben ser libres también para abandonar, para salir de cualquier grupo al que perteneciesen. El pensamiento liberal cuestiona también, de igual modo, la existencia de los llamados bienes públicos, una de las razones que justificaría la acción estatal. Para el liberalismo, los bienes públicos serían, en buena medida, la expresión de derechos de propiedad que no sean asignados de forma adecuada. Una vez corregido ese problema, que se resolvería fundamentalmente procediendo a una correcta, una transparente privatización, los bienes públicos tenderían a desaparecer y con ello la justificación de la intervención estatal. A ello también contribuirían, como la historia sugiere, eventualmente futuras innovaciones tecnológicas. El intervencionismo estatal, según el liberalismo, habría afectado también en forma grave la noción de ley. Una ley, para merecer ser llamada así, tiene que ser general, es decir, tiene que ser aplicable a todos por igual. También tiene que ser abstracta. Una ley no puede pretender lograr objetivos concretos, solo debe ser un marco referencial para la acción individual. Pero ha ocurrido en la mayoría de los países que ha surgido una legislación espuria, un conjunto de reglamentos y disposiciones básicamente de carácter administrativo que se presentan como leyes sin serlo realmente. Serían en la práctica mecanismos estatales para favorecer a ciertos grupos o sectores en perjuicio del resto de la sociedad. El liberalismo es también defensor de la democracia. Los liberales comparten los principios de representación política y de transmisión pacífica mediante elecciones libres del ejercicio del poder público. Afirman además que los regímenes autoritarios no solo violan libertades individuales, sino que son fuente constante de discrecionalidad, de privilegios.
Pero el liberalismo y la democracia sí mantienen, sin embargo, una relación problemática sobre un tema esencial. En efecto, una democracia que asuma que la soberanía popular no debe tener límites metapolíticos o más precisamente límites éticos, puede conllevar a la aprobación por parte de una mayoría circunstancial de leyes e incluso constituciones que quebranten derechos individuales. El liberalismo no tiene realmente problemas con quien resulte electo en elecciones libres. Su gran preocupación se refiere a los límites que debe respetar quien gobierne. La socialdemocracia, como doctrina moderna, defiende la existencia de un Estado de derecho. El Estado debe estar orientado a defender ante todo las libertades civiles y políticas y su acción tiene que estar ajustada a un orden jurídico que así lo disponga. Pero la socialdemocracia, sin embargo, establece ciertas distinciones entre derechos civiles, distinciones que no siempre son abiertamente reconocidas. En efecto, los derechos de propiedad en particular, según la socialdemocracia, no deberían ser vistos como derechos absolutos y por el contrario deberían cumplir una función social, subordinándose a otros derechos de mayor jerarquía. Estas ideas socialdemócratas son, desde luego, expresión de una visión cautelosa de la función empresarial privada y de los mercados. Ello se hace más claro cuando se analiza la importancia de los otros tipos de derechos que la socialdemocracia promueve activamente, los derechos sociales y económicos. Para la socialdemocracia, el Estado democrático tenía que evolucionar, como efectivamente sucedió, hacia un Estado social, un Estado orientado al diseño de políticas e instituciones que ayuden a elevar las condiciones de vida de las mayorías. Tal avance se expresaría en los derechos sociales y económicos, derechos que van más allá de los civiles y políticos. De hecho, para la socialdemocracia, los derechos sociales serían continuidad y profundización de esos derechos civiles. Subyace aquí la idea según la cual la libertad, para ser real y no solo nominal, requiere que las personas cuenten con ciertas capacidades, con ciertas oportunidades para poder ejercerla. En tal sentido, la socialdemocracia afirma ser también genuina continuadora del liberalismo, aunque de un liberalismo progresista. Quizás el principio que con más nitidez le otorga su identidad a la socialdemocracia sería el de la redistribución del ingreso y de la riqueza. Mediante la participación en el proceso político, los desposeídos, los sectores populares y trabajadores habrían logrado, no sin esfuerzo, alcanzar mayores porciones del producto social. La intervención estatal en los mercados, las políticas tributarias progresivas y sobre todo una eficiente inversión social serían logros irrenunciables para las mayorías populares trabajadoras. Esto sería algo que debería preservarse a toda costa si se desea mantener la paz social. Para la economía social de mercado y el ordoliberalismo, el Estado, además de las tradicionales competencias en materia de justicia, de seguridad, de defensa, debe garantizar también las oportunidades mínimas a todos los ciudadanos mediante eficientes sistemas de salud, de educación, de seguridad social. El ordoliberalismo acepta también que el Estado es imprescindible
para el financiamiento en la provisión de ciertos bienes públicos, para la potenciación de la innovación, para la creación de nuevas infraestructuras, sobre todo en la sociedad del conocimiento, o para el cuidado de los intereses de las generaciones futuras. En muchos de estos temas, sin embargo, el liberalismo destaca que aunque el financiamiento puede ser en parte público, la provisión sí debería estar en todos los casos en que sea posible a cargo de empresas privadas en el marco de una sana competencia. Ahora bien, en el cumplimiento de tales tareas, de tales responsabilidades, el Estado debe tener límites. Y este debe ser un límite, ante todo, un límite metapolítico, un límite ético. No corresponde a ningún Estado definir en qué consiste, por ejemplo, el bienestar de las personas, menos aún en qué consiste una supuesta felicidad social, y después ocuparse de garantizarla. Un Estado que pretenda hacer eso termina invadiendo inevitablemente todos los espacios de la vida social y creciendo más allá de lo éticamente justificable. El Estado, por el contrario, insiste el ordoliberalismo, debe estar al servicio de la libertad de las personas, garantizándoles las oportunidades mínimas para que vivan de la manera que deseen, sin coerciones. La libertad ciertamente necesita un ámbito privado de acción, un ámbito que no esté sujeto a la voluntad de otros, en particular a la de quienes ejercen el poder del Estado. Pero el ordoliberalismo se hace una pregunta: ¿qué ocurre cuando en una sociedad la propiedad privada tiende a concentrarse de manera importante en pocas manos? Tal hecho, en principio, no sería en sí mismo una amenaza a la libertad, pues no necesariamente quien posea una gran fortuna la usará para coaccionar a sus semejantes. Pero sí es cierto que una empresa grande tiene mayores posibilidades que una empresa mediana o una pequeña para crear barreras a la entrada de sus competidores al mercado en el que se desenvuelve, y por esa vía lograr una condición monopólica. La libertad supone entonces que nuestro poder privado, basado ante todo en la propiedad privada, nos proteja ante la desmesura del poder estatal. Pero al mismo tiempo es el poder estatal quien debe protegernos ante la desmesura del poder privado. El equilibrio del poder es, en síntesis, el mundo de la libertad. Una idea que pareciera no ameritar mayor discusión. Pero las cosas no son tan sencillas, porque ¿qué pasaría si el poder privado y el poder público, lejos de servir cada uno como freno del otro, encontrasen formas de potenciarse mutuamente? Uno de los temas centrales del ordoliberalismo y de la economía social de mercado es la llamada captura de renta, es decir, la influencia de grupos o sectores en decisiones estatales en la búsqueda de beneficios propios en perjuicio del resto de la sociedad. El ordoliberalismo presta especial atención entonces a cómo lograr que instituciones políticas y económicas no sucumban ante la presión de grupos de interés diversos, empresariales, laborales, sociales, religiosos, etc., no sucumban ante la presión de tales grupos y sirvan genuinamente a la ampliación de las posibilidades de acción de los ciudadanos. Una democracia sanamente plural, en la que resulte difícil que algunos grupos controlen el proceso político, tiende a reforzar a un sistema de mercado de competencia. Y a la inversa, la competencia económica dificulta la concentración de poder que pueda debilitar el carácter plural de una democracia. De ese modo, ambos procesos, pluralismo político y competencia económica,
se refuerzan de forma recíproca, en una dinámica que tiende a ampliar la libertad de las personas. Llegamos pues al final de esta presentación, en la cual he pretendido hacer una comparación entre algunas de las principales doctrinas político-económicas contemporáneas. Quiero terminar insistiendo en un punto. Lo presentado son modelos de cada una de estas familias doctrinarias. Son solo instrumentos conceptuales útiles, espero, para ordenar el debate en esta materia. Pero también quisiera agregar ahora que estos modelos como tales no reflejan ni pueden reflejar la dinámica de una sociedad específica. Es importante que en la investigación empírica, en la investigación histórica, evitemos cualquier intento por encasillar la realidad dentro de un modelo. Los modelos son también en esta materia solo herramientas teóricas que nos pueden servir para formular conjeturas, para formular hipótesis. Y no sería extraño que en la práctica nos encontrásemos con que distintos aspectos de diferentes modelos se hallan simultáneamente presentes en una realidad concreta. En cualquier caso, queda pendiente para otras presentaciones el estudio de los antecedentes históricos de las doctrinas que hemos revisado, así como su evaluación crítica. Los invito a visitar mi canal en YouTube, Ideas y Política. Agradezco mucho la atención prestada y espero sus comentarios.